Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a La Bola Provisional, una nueva edición de este podcast de Ten Golf, lunes 30 de noviembre, en el que, vamos a recoger pues toda la resaca de un fin de semana realmente intenso en cuanto a competición y en cuanto a noticias, ¿eh? No olvidemos que se anunciaba este viernes por la mañana, a primera hora prácticamente, al mediodía, mejor dicho, se anunciaba la fusión, la alianza, el acuerdo estratégico de colaboración entre el European Tour y el PGA Tour. Hoy les vamos a contar algunos detalles más, algunas conclusiones, algunas reflexiones, hablando con uno y con otro a la que llegamos, ¿no? Desde Ten Golf y desde esta bola provisional, para arrojar un poquito más de luz y entender este acuerdo, por dónde pueden ir los tiros. Será interesante. Y por supuesto, desde el punto de vista de la competición, ¿no? Hemos tenido ese Andalucía Costa del Sol Open de España, esa gran final de la Race to Costa del Sol, del Ladies European Tour, con una gran campeona, Emily Kristin Pedersen. No hay quien le haga sombra a esta jugadora en las últimas semanas, y una gran actuación de las españolas, ¿no? Con 4 en el top 10. Todo eso lo vamos a hablar ahora, y por supuesto hablaremos también del Alfred Dunhill Championship de Sudáfrica, que terminaba también de una manera muy emocionante con la victoria de Beth Uidenhout y la gran actuación de Adri Arnaus. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, pues magnífico, gran semana en Guadalmina, en la Costa del Sol, y eso, lo asustaditos que estábamos todos, ¿eh? Sí. Que si va a llover, que si no va a acabar el torneo, si es que no que si a 3 rondas no aprendemos. Sí. Cuando por aquellos lares siempre te va a quedar unos cuantos huecos para acabar el torneo que haga falta acabar. Sin duda. Perdona, David, estarán escuchando ahí un ruido de fondo interesante, y es, ahora mismo lo explicamos. Sí, no es una lavandería, Aunque lo parece perfectamente. Podría ser una lavandería, pero no, en este caso es, seguro que también muchos lo identifican, que es un tren, porque allí dentro tenemos a Óscar Díaz, que va a acompañarnos en estos primeros minutos para hacer balance de ese Andalucía Costa del Sol Open de España, porque él ha sido el maestro de ceremonias, el jefe de prensa de ese torneo durante esta semana, y qué mejor que él para este análisis final del torneo. Bueno, Óscar, ¿en qué punto de España te pillamos? Pues ni idea. No sé exactamente dónde estoy. Sinceramente, yo llevo todo el viaje trabajando y no me entero de por dónde paso. Es una pena. Bueno, pero estará cerca de tu destino, ¿no? A Madrid, así que Ciudad Real a lo mejor, o por ahí andaré. Vale, muy bien. Bueno, Óscar, que decíamos que... te han subido en la máquina, ¿no? O sea, estás echando tú las palabras de carbón. Bueno, eso. Primero disculpadme por el ruido que están sufriendo nuestros oyentes. En fin, me he metido en un descansillo, pero de descansillo tiene poco. A esta zona entre vagones que creo que no está muy bien insonorizada. Más bien, yo creo que está perfectamente sonorizada. Está bien. Es un soniquete que arrulla, ¿eh? O sea, el traca-tra del tren, como decía la canción, ¿no? Que, decíamos, Óscar, que gran final, ¿no? Para el Ladies European Tour, y una gran semana en general, ¿no? A pesar de la lluvia, se pudo con la lluvia, se derrotó a la lluvia, y un gran balance, ¿no? En líneas generales. Sí, la verdad es que el torneo pintaba muy bien, y ese sustillo que sufrimos el jueves cuando hubo que aplazar la primera jornada, pues con las medidas que se tomaron se ha podido paliar, y luego también la meteorología pues mejoró notablemente. El hecho de tener de salir a tiro, ¿no? En
en una de las jornadas, que es algo un poco atípico en torneos profesionales, pero que se reveló como una medida muy eficaz. Fue todo un acierto, porque nos dio margen para llegar al fin de semana no con la lengua afuera, ¿no? Sino que incluso con algunas horas en el bolsillo en caso de que se produjera algún aplazamiento, alguna suspensión. Y no fue así. Durante los 3 últimos días cayeron 4 gotas mal contadas, y creo que el público y los espectadores, tanto los nacionales como los extranjeros, pudieron ver qué pasa en la Costa del Sol y qué pasa en Andalucía, que estamos a final de noviembre prácticamente metidos en diciembre, y se está jugando al golf con poca ropa y con un campo en unas condiciones espectaculares. Así que creo que en ese aspecto, aparte del aspecto competitivo, que también ha sido notable el resultado con el triunfo de Emily Pedersen y la gran actuación de las españolas, pues creo que todo esto que os he contado es bastante reseñable, un éxito en todos los aspectos, y más en estas circunstancias tan peculiares, ¿no? Con estas burbujas que nos vemos obligados justificadamente a implementar para que la seguridad sanitaria prime. Hay que decir que más allá de lo deportivo, que ahora lo miraremos un poco más con lupa, ha sido un éxito desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista también de la protección a las jugadoras. Ningún caso positivo en esta final del Ladies European Tour, en este torneo, este Open de España. Y después también ha sido un éxito desde el punto de vista del Real Club de Golf Guadalmina, porque efectivamente con la que cayó en los días previos y el mismo jueves, pues se hacía difícil pensar que se pudieran completar los 72 hoyos. Oye, y todo se ha sacado adelante, y ha sido también con un gran trabajo por parte de todo el equipo de mantenimiento de Guadalmina. Así que todo lo que tiene que ver con la intendencia realmente ha funcionado de maravilla en este torneo, y no era una situación fácil, como bien ha explicado Óscar. Y después en lo deportivo. Se presume en Guadalmina mucho del drenaje que tiene el campo, sí, ¿no? Pero claro, uno veía caer aquellos chorreones el jueves sobre todo, y decía, sí, pues mucho drenaje, esto ni San Andrews, ¿no? ni el mejor de los drenajes, ¿no? Que es el drenaje natural que hay por allí en Escocia, ¿no? Y realmente sí fue así, ¿no? Impresionante, ¿no? La capacidad de recuperación del campo, obviamente también con todo el trabajo que los operarios venían realizando también. Claro, efectivamente. ¿Y qué os parece en el aspecto deportivo, ¿no? Yo creo que ha sido también una muy buena semana, con la mejor campeona posible, ¿no? Evidentemente todos nosotros pues empujábamos ahí porque ganara una española, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pero sí es verdad que a falta de que pudiera ganar una española, pues la victoria de Pedersen desde luego hace justicia al estado de forma en el que está la danesa, que realmente, David, es llamativo, ¿no? Que durante tantas semanas seguidas se pueda conseguir estar en un momento de forma tan óptimo. Pues mira, estás allí y es lo que tú dices, ¿no? Al final quieres que o Azahara venga remontando, ¿no? Después de aquel mal comienzo, o que Luna Sobrón pues se dé el gustazo de ganar, ¿no? O que Nuria Iturrioz pues también cantase victoria, ¿no? Incluso Ana Peláez, ¿no? Que fueron las opciones más arriba que tuvimos. Pero te voy a decir una cosa, al final, si no me equivoco mucho, creo, no sé, tratando de vaticinar a dónde va a llegar esta Emily Christine Pedersen, me parece que le va a dar mucho realce al palmarés del Open de España que ella haya ganado esta edición de 2020. Porque a mí me da la sensación de que va a ser una jugadora top. O sea, a mí, honestamente, viéndola jugar, sobre todo ayer, o sea, la manera en cómo encaró una jornada siempre difícil, salía con un golpe de ventaja, no nos olvidemos, sí, que siempre es una situación muy apretada. A mí me dio la sensación de que estábamos ante una jugadora que, si no se tuercen más las cosas, si no se le tuercen las cosas, mejor dicho, pues la vamos a ver en el top 10 mundial. De verdad que lo pienso, creo que a donde iba era eso, que honestamente me dio la sensación de ver a una jugadora que estaba en otro nivel, sí, en estos momentos, ¿no? Y como además lleva así ya no semanas sino meses, mucho ojo con la danesa, que además sí, ya no suena de mucho y de hace muchos años, pero es que irrumpió tan jovencita en el mundo profesional. Y hay que decir que en realidad tiene 24 años, es decir, que es que tiene un gran futuro por delante y bueno, yo la vi
2-3 escalones por encima de todas las demás. Ha ganado 4 torneos desde el confinamiento, que se dice pronto, en muy poco margen de tiempo, y se lleva, por supuesto, la victoria en la Race to Costa del Sol, en el ranking final del circuito, que ha adquirido esa denominación a partir de este año y durante los próximos 4. Ha ganado, le ha sacado, o sea, la segunda clasificada ha conseguido 1/3 de los puntos que ha obtenido Pedersen, o sea, le ha sacado 3 veces más, lo cual es una barbaridad. O sea, en la historia del Ladies European Tour, echando un vistazo a los diferentes rankings, nunca encontramos un dato tan apabullante, tanta diferencia entre la primera y la segunda clasificada. Si acaso se podría mirar en 1988, lo que pasa que no tenemos ese ranking, no lo hemos podido encontrar por ningún lado, lo hemos buscado por todo tipo de redes y de internetes, pero no hemos conseguido encontrar el ranking final de ese año. Pero en 1988 hay que recordar que aquel año fue histórico porque María Laura de Lorenzi, ¿no? Marie-Laure de Lorenzi, la francesa, ganó 8 torneos de los 27 que se jugaron. Entonces, evidentemente ganó el circuito, no sabemos con cuánta diferencia sobre la segunda, pero por ahí tuvo que estar. Óscar, me imagino que todo el mundo allí muy contento con la victoria de Pedersen, ¿no? Sin duda, como bien decía David, es un nombre que va a perdurar. Nos vamos en el palmarés del Open de España, nos encontramos nombres espectaculares, empezando por la primera ganadora, fue Rosie Jones en las aves, incluso antes de las ediciones de La Manga. Estoy hablando de la primera encarnación del Open de España. Y luego ya en la versión moderna, pues tenemos a Melissa Reid, tenemos a Laura Davis, tenemos a Anne Van Dam, tenemos a Zara Muñoz por partida doble, en fin, nombres mayúsculos. Bueno, pues Emily Pedersen está ahí y no es circunstancial. Aparte del año en el que ha vencido en la Race de tu Costa del Sol por demolición, yo sospecho que ha dado ese pasito después de pasar por momentos muy complicados en 2018, cuando consiguió la tarjeta del PGA Tour, pero no le fue muy bien. Pues ha dado ese paso para estar perfectamente afianzada. Además, ayer, curiosamente, en la entrega de premios, recordaba esos momentos duros que pasó con su familia muy cerca, y de alguna manera le hacía mucha ilusión compensar a su padre, que le acompañaba en la bolsa esta semana, con este triunfo y con los últimos triunfos que ha conseguido, a todos esos malos momentos que vivieron no hace tanto. Como bien decíais, tiene 24 años, pero lleva desde 2015 metida en el mundo profesional. En el 2013 ganó la Copa de la Reina aquí. Y bueno, y hablando de María Laura de Lorenzi, con la victoria que ha conseguido en el Open de España, Emily Pedersen iguala otro registro histórico que consiguió la francesa en 1989, cuando encadenó 3 triunfos consecutivos. Aquí me permitéis que deje a un lado esa competición por equipos de Arabia Saudí, ¿no? Del Saudi International, el Ladies International, porque bueno, al fin y al cabo era suma de tarjetas de determinadas jugadoras y no lo considero un título individual, sí. ¿No? Pero vamos, no quiero insistir más en la categoría de Pedersen porque lo lleva demostrando todo el año y en especial en estos últimos compases de la temporada. Sí, y habría que, o me quedé con las ganas de preguntarle a lo mejor, ¿no? ¿Qué ocurrió en esos meses de confinamiento, ¿no? Sí. Porque ha sido ahí donde ha cambiado ella, y a los datos hay que remitirse, es que no queda otra que sacar esta conclusión. Ella entra, digamos, en ese confinamiento mundial que hubo, en torno al número 500 del mundo, ¿no? Sí. Era la 471, si no recuerdo mal, que lo miré ayer. Y bueno, y a partir de ahí, pues, ¿cómo va a acabar el año? Pues va a acabar rondando el top 50 del mundo, ¿no? Y todo lo que ocurre, hay que volver a repetirlo, porque es de estas series que uno no se cansa de mirar, ¿no? O sea, ella ha jugado 9 torneos desde que volvió a la competición, ha jugado 9 torneos, ha ganado 4, y luego además tiene un segundo puesto y un tercero. Es decir, de esos 9 torneos tiene 6 top 3 con 4 victorias. Sí. Es una auténtica locura, ¿no? Y sobre todo lo que demuestra es una regularidad en la excelencia absolutamente demencial, ¿no? Sí. En un deporte como el golf, sinceramente. Esto no se ve. No se ve. Es muy complicado, sí. Es muy, muy complicado, y además en grandes torneos, ¿eh? El torneo que ganó en Arabia,
había bastante mucho nivel. nivel. El segundo puesto en Escocia había mucho nivel. En fin, mucho ojo con ella, ¿no? Y aparte que en este tiempo ha conseguido su mejor clasificación en un Major. Hasta ahora en los Majors ella no había brillado nunca, muchos cortes fallados, y cuando pasaba el corte realmente ni se la notaba, y sin embargo en esta ocasión acabó 11ª en el British Open, ¿no? Que es en fin, que está ahí, y que esto creo que no va a ser, vamos, estoy absolutamente convencido que no va a ser flor de un día. Me gustaría saber qué hizo en esos meses de confinamiento, ¿no? Pues sí. Ya no es entrenamiento, ya no es entrenamiento, sino ya no es como entrenó, que seguro que entrenó, a lo mejor, ¿no? Exactamente, sino qué enfoque le dio a todo, ¿no? Y qué cambio mental hubo ahí, ¿no? Sería muy interesante, desde luego. Óscar, en una ibas a decir entrevista algo. que hicieron los compañeros del LED, le preguntaban justamente eso y no dio muchos detalles. Dijo que sí, que se había concentrado mucho con su equipo en retocar algunos aspectos técnicos y replantearse la manera de afrontar las vueltas, pero tampoco dio demasiados detalles. Hiciera lo que hiciera, está claro que le ha funcionado de maravilla. Y yo sospecho que a lo mejor no quiere dar muchos detalles para no dar pistas a sus compañeras. Bueno, esto es una humorada, no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno. Sí. Ayer, si me permitís el detalle, o sea, lo que se vio es una jugadora, y me refiero sobre todo a la jornada de ayer porque es la más complicada, ¿no? Tú vas, un torneo al final es una carrera de eliminación, y ya el domingo te la juegas, ¿no? Y la estrategia que pongas sobre la mesa y bueno, y por supuesto luego el acierto, ¿no? En el juego es definitivo, ¿no? Y ayer se la vio jugar de una manera absolutamente, es que dio un clinic de cómo afrontar una ronda en esta, saliendo de líder, ¿no? Por ejemplo, me voy a referir a algunos detalles técnicos, ¿no? Que no dejan de ser subjetivos, ¿no? Porque es lo que estaban viendo mis ojos, pero yo creo que por ahí van los tiros. A ver, es una jugadora que solo tiró a banderas muy retrasadas, por ejemplo, cuando verdaderamente tenía la distancia clavada, ¿no? Cuando tenía el palo clavado, entonces arriesgó como la que más, ¿no? En otras circunstancias jugó un poco al porcentaje y lo hizo de manual, espectacular. Si el peligro estaba un poquito por la izquierda, su bola siempre acababa 4 metros por la derecha. Si el peligro estaba por la derecha, su bola acababa 5 metros por la izquierda. Si el peligro estaba atrás y ella no tenía la distancia, el palo exacto, su bola acababa 6 metros por delante de la bandera. Es que fue verdaderamente impresionante cómo jugó al golf, ¿no? Arriesgando solo cuando debía, ella manejó muy bien todas las situaciones, ¿no? Así como manejó el mal arranque o el arranque un poco parado de Nuria Iturrioz, y al final, sobre todo, que quizás es lo más impactante, cuando Nuria ya aprieta, ¿no? A la desesperada, muy a lo Nuria Iturrioz, magnífica, ¿no? La Balear, haciendo tantos birdies por el último tercio de la vuelta, ella, sin inmutarse, respondió a cada golpe con otro birdie. O sea, a cada birdie de Nuria, ella respondía con otro birdie, ¿no? Bueno, pues un magnífico clinic, una exhibición de juego, pero no solo de juego, sino de control de la mente y de la situación, ¿no? Espectacular. Mucho poderío. Sí, Óscar, perdona. Sí, en los 36 últimos hoyos, ni un solo bogey, y eso en Guadalmina esta semana era complicado, porque en otras circunstancias, en otras ediciones, el campo ha sido más benigno, por ejemplo en 2017, pero con esos 300 metros de más que se le puso ya de partida y luego pues el ambiente un poquito pesado, un poquito húmedo, pues era raro, ¿no? Ver tarjetas limpias entre las jugadoras que han disputado el Open de España, y sin embargo, pues los últimos 36 hoyos limpios para Emily Pedersen. Además, ayer decía eso, que durante la primera parte le costaba, estaba un poquito frustrada, ¿no? Porque no encontraba el camino del hoyo y, sin embargo, pues no perdió la calma. Y en el hoyo 12, precisamente un hoyo que de salida se complicó porque hay un golpe entre los árboles un poco raro, se sacó un golpe de magia y a partir de ahí a responder golpe a golpe y verdi a la ofensiva de Nuria Iturrioz. Así que, nada, quitarse el sombrero ante esta magnífica jugadora danesa y esperar que nos visite mucho.
Sí, buena actuación también de las españolas, ¿no? Yo creo que el balance que nos deja el torneo en cuanto a las nuestras es presente y futuro más que halagüeño, ¿no? 4 jugadoras en el top 10 y sobre todo con ese nombre propio, ¿no? Yo creo que es el de Ana Peláez, ¿no? Una gran actuación de Nuria Iturrioz, que acabó segunda, pero bueno, siempre sorprende, ¿no? Ver a una amateur respondiendo de una manera tan fantástica a la dificultad de un torneo que se juega en casa, jugando además el último día con Azahara Muñoz a su lado, con mucha presión, y la verdad es que su respuesta fue fantástica, con una ronda final de 67 golpes que la dejaron tercera en solitario con ese récord histórico, ¿no? Es la mejor amateur española en la historia del Open de España. No sé con qué os quedáis respecto a las españolas, pero imagino que un poco el balance es ese, ¿no? De presente y futuro bastante asegurado. Sí, yo creo que es una buena muestra de lo que tenemos, ¿no? O sea, porque al final, si miras al top 10, Nuria Iturrioz y Luna Sobrón representan un poco pues a esas guerreras del Simetra, ¿no? En un momento dado, sí. ¿No? O esas que andan ya llamando a la puerta, ¿no? De dar el salto al circuito más importante del mundo. Estaban ahí muy bien representadas. Como tú bien dices, ¿no? Pues Ana Peláez, al final, pues es... no deja de ser su presencia allí, su magnífica actuación, pues un reconocimiento también a todo el trabajo, ¿no? Que hacen las federaciones, empezando por la española, siguiendo por todas las territoriales, con los amateurs, ¿no? Sí. Y luego Azahara, ¿no? Y luego Azahara que cargó con un lastre tremendo de aquel comienzo terrible del jueves, ¿no? Donde se cargó de boys en los primeros 6 hoyos. Y eso lo ha llevado arrastrando durante todo el tiempo, pero como bien decía ella, no es tan sencillo, no es tan sencillo ponerse luego las pilas y seguir luchando e ir avanzando metro a metro, bueno, pues hasta acabar ahí muy arriba y más que decente, ¿no? Yo diría que incluso notable, ¿no? Su actuación. Pues yo creo que está muy bien representado el golf femenino en este torneo y en esta semana. Uh-huh. Óscar. Sí, así es. Un abanico de jugadoras magnífico en el top 10. Incluso si miramos un poquito hacia abajo, pues nos encontramos con que 14 de las 18 españolas superaron el corte. Así que no es mal porcentaje en absoluto. Así que, bueno, estas 4 fueron las que más destacaron. Evidentemente, llama mucha atención la actuación de Ana Peláez. Y yo me quedo con un adjetivo, que es un adjetivo general y nada concreto, aplicado al golf, que es desparpajo, porque demostró desparpajo en el campo de golf y también fuera de él. A mí me gustó muchísimo cómo se manejó en estas primeras incursiones con la prensa, cómo contaba las cosas, con qué emoción, con qué ilusión, ¿no? Y también con qué claridad, porque tiene muy claras las cosas y además no le duele, ¿no? Contarlo como lo siente. Y luego en el campo, sin embargo, pues aunque por dentro las emociones, como nos contó, ¿no? Le decía a su caddy que el corazón le iba a 1000 en el tee del 1 ayer, supo contener esas emociones y canalizarlas adecuadamente para plantarle cara a una de sus ídolos, que es Azahara Muñoz, y circunstancialmente batir otra marca de otra de sus jugadoras de referencia, que es Carlota Ciganda, al haber finalizado tercera y haber superado esa marca de Carlota, que hasta ahora era en 2 ocasiones la única amateur que había conseguido un top 10 en el Open de España. Uh-huh. Hay que decir que 3 españolas acaban entre las 12 primeras del orden de mérito del Ladies European Tour en este extraño 2020 y que, bueno, pues echando la vista atrás, solo hay una temporada en 2001 donde el registro fue mejor, que hubo 3 españolas entre las 9 primeras. Ganó Raquel Carriedo aquel año el circuito en 2001, Paula Martí fue sexta y en 9ª posición acabó Marina Ruti. Así que, bueno, es otro detalle, ¿no? Otra muestra que nos deja el golf femenino español, que, como decía David, pues está en un momento muy bueno y mirando sobre todo hacia adelante, porque es que son muy jóvenes, ¿no? Todas las españolas que están ahí batiéndose el cobre y ya deseando que llegue esa temporada 2021, donde esperemos se pueda recuperar la normalidad, donde va a haber muchos torneos en Europa y donde pinta realmente bien el Ladies European Tour, que volverá a acabar en la Costa del Sol con este Andar
Andalucía Costa del Sol Open de España el año que viene. Bueno, por cerrar contigo, Óscar, para dejarte tranquilo y que sigas en tu camino en el tren desactivando bombas, no queda mucho más que añadir. Darte las gracias, la verdad, por toda la atención de la semana, que siempre se agradece, que no es fácil. Con el cha-cha-cha del tren. Con el cha-cha-cha del tren. ¿El cha-cha-cha o otra catra? Cha-cha-cha era, no ¿no? sé, chucuchu. Cha-cha-cha. No, chacachá. Cha-cha-cha. Era chacachá. Eso. El chacachá era lo de Gabinete de Caligari. Eso fue la culpa. No, pues mira, me voy a apropiar del cierre de David Durán en estos podcasts. No, las gracias a ustedes, porque vuestro trabajo durante toda la semana ha sido espectacular, a pie de campo, siguiendo pues partidos, escribiendo como unos titanes, buscando temas variopintos y siempre ofreciendo calidad a los lectores y a los oyentes de Ten Golf. Pues muchas gracias, Óscar, por esas palabras y por tu trabajo. Y nada, que seguimos aquí, oye, que seguimos en Bola Provisional, que aquí te esperamos el jueves para seguir analizando toda la actualidad y que nos sigas contando buenas cosas de todo lo demás. Ojo. Sí, atención, Óscar. Pues así lo haré. Sí, que había ahí un poco de retraso. Que un abrazo. Hola. Y que estamos en contacto. No, sí, ya te hemos escuchado. A ver la despedida. Exactamente. Bueno, pues a ver si consigo despedirme. Venga. Hasta luego, Óscar. Adiós. Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós. Bueno, David, pues hemos dejado a Óscar ahí en su camino en el tren, camino de Madrid y de sus otras cosas, y vamos a seguir hablando mucho de golf femenino en los próximos minutos en este podcast, y vamos a hablar de Solheim Cup, porque yo creo que si hay algo que ha dejado claro este Andalucía Costa del Sol Open de España es que Emily Christine Pedersen debe ser un bastión en el equipo europeo de la Solheim Cup el próximo año, y seguramente también en 2023, ¿verdad, David? Sí, eso que ha ganado el equipo europeo, ¿no? En estos últimos meses a una de las jugadoras que está llamada a ser pues sustento, ¿no? Y claro, parte muy importante, ¿no? Del equipo europeo en siguientes ediciones, no solo la de 2021, sino ya también la de 2023, que además se jugará en Finca Cortesín en España. Hay que pensar además que ella lleva eso clavado como una espina, ¿no? Esta danesa, sí, porque ya jugó muy jovencita la Solheim de 2017. le fue muy mal. Le fue muy mal, fue un pequeño desastre aquello, ¿no? Uh-huh. Si recordamos, ¿no? Así que tendrá ganas de resarcirse de aquello y nosotros que lo vamos a disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y para hablar de Solheim Cup, pues yo creo que ahora mismo, en cuanto en España, ¿no? Se dice, bueno, la Solheim Cup, pues viene a la cabeza rápidamente el nombre de Andalucía, el nombre de la Costa del Sol y el nombre, por supuesto, de Finca Cortesín. Y precisamente de eso vamos a hablar con nuestro siguiente invitado en esta bola provisional, que no es otro que Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín, que nos va a contar pues los últimos detalles o todo lo que podamos ir sabiendo de que todavía quedan 3 años para la Solheim Cup, pero bueno, hay que trabajar duro desde ya para que esto funcione, así que él nos lo va a contar de primera mano. Vicente Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos en esta bola provisional. No, gracias a vosotros. Buenos días, Alejandro. Pues nada, muy bien, todo bien. Después de lo que ha sido este Open de España, que creo que ha estado muy, muy bien gestionado en todos los sentidos y una grandísima ganadora y también los resultados de Nuria y de Ana Peláez. Yo creo que ha sido un grandísimo Open de España y un muy buen anticipo a la futura Solheim Cup. Exacto. Tuviste la oportunidad, ¿no?, de ver esa ronda final, este torneo, este Andalucía Costa del Sol Open de España, y me imagino que ya uno también se va emocionando, ¿no?, viendo la clasificación y diciendo, uy, y esta podrá estar, esta no podrá estar, esta la tendremos en Finca Cortesín, ¿no? Ya uno va haciéndose también esos cálculos, ¿no?, sobre todo cuando nos gusta tanto el golf, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Lo único que, como tú bien has dicho, quedan 3 años. Uh-huh. Hay otra Solheim Cup por medio, en la que se va a jugar en Estados Unidos en septiembre del 21, en Inverness, con lo cual aún es precipitado ir pensando, pero sí es verdad que vas viendo nuevos valores, sobre todo en lo que atañe al golf femenino español, que es lo que realmente a mí me haría mucha ilusión. Yo creo que a mí y a todos los que están escuchando y a vosotros también, claro, que haya mayor número de jugadoras españolas. Entonces, bueno, pues es el resultado de Ana Peláez, Nuria, otras jugadoras, ¿no?, que están ahí, que podrían estar, Azahara, Carlota, pues cuantas más jugadoras españolas puedan estar presentes en el 2023, pues mejor para el golf español.
Sí, porque además ellas lo llaman incluso la atención, ¿no? O sea, que no es una pose, verdaderamente muchas de ellas te lo dicen en cuanto pueden, ¿eh? Que uno de sus grandes objetivos es esa Solheim de 2023, ¿no? Seguir mejorando, madurando y bueno, dando pasos en su carrera para meterse en ese equipo. Vamos a ver si realmente podemos tener, ¿qué te diría yo? A lo mejor 3 o 4 españolas, claro. ¿No? Sería como la guinda, ¿no? Sería como la guinda a esa Solheim, ¿no, Vicente y Alejandro? Sí, por supuesto. Con esa ilusión yo creo que está trabajando Federación a nivel amateur y también nosotros, que sabéis que sponsorizamos algunas jugadoras del LED, y seguiremos trabajando con ellas para intentar que puedan estar presentes en el 23. Como tú has dicho, sería una grandísima ilusión, ¿no? Oye, como las palabras se las lleva el viento, vamos a mojarnos. ¿Qué españoles van a estar en 2023 en Finca Cortesín? Venga, mojarse, señores, a mojarse tocan. Eso lo voy a dejar a la prensa, lo voy a dejar a Alejandro. Yo me quedo contento con que sea el mayor número posible. La verdad que cualquier jugadora, y especialmente pues Azahara, y Noemí Jiménez, cualquier jugadora, digamos, de la zona, Ana Peláez, que también es de la zona, es decir, de la zona, pues sería lo que más ilusión nos haría a nosotros. Pero es difícil, estamos a 3 años vista y es complicado. Alejandro probablemente sí que tenga más conocimiento de quién podrá estar. No, haces bien en no mojarte, Vicente, porque la pregunta es complicada, pero bueno. Alejandro, ¿tú te mojas? Yo sí me mojo. Yo creo que, a grandes rasgos, ¿no? Yo diría que Azahara y Carlota confío en que estén, creo que van a estar, van a ser dos valores seguros del equipo europeo. Después, me cuesta mucho creer que no va a estar Nuria Iturrioz, me cuesta mucho no verla dentro de 3 años en el equipo de la Solheim por la progresión que lleva, ¿no? y la constancia. Y yo creo que es muy... No veo tampoco tan difícil que haya una cuarta jugadora. Es verdad que ya eso ya es tirarse un poco más a la piscina, ¿no? Porque ver ahora qué cuarta española se puede meter ahí, pero Luna Sobrón es una jugadora muy sólida. Ana Peláez lo que ha demostrado es impresionante. Lo que pasa que hasta el año que viene no se pasa a profesional, ¿no? Entonces es un poco precipitado para hablar de lo que puede hacer en el futuro. Pero Noemí Jiménez... Sí, en 3 años y en esas edades realmente todo cambia muchísimo, ¿no? Lo hemos visto, ya lo hemos hablado con Pedersen, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses con esta jugadora. Uh-huh. Pero sí, yo creo que ahí hay un grupo de jugadoras, efectivamente, no estoy muy de acuerdo con esos 3 nombres que has dado. Y lugo ahí hay un grupito, que hay que confiar en ellas, sí. ¿No? Yo incluso metería, vamos a ver cómo progresa Aran Lee, por ejemplo, ¿no? Sí. Que ha hecho muy buen Open de España. María Parra. María Parra, Fátima, ¿no? Claro, Fátima es un nombre que hay que contar con ella y Luna, por supuesto, ¿no? Yo iría metiendo de momento esos nombres, ¿no? Uh-huh. En un segundo escalón, a ver qué ocurre. Sí, a ver qué es lo que pasa, pero desde luego va a ser uno de los grandes entretenimientos que vamos a tener en el golf en los próximos meses y años, por supuesto, ver cómo va evolucionando ese ranking europeo y esas españolas. Oye, Alejandro, estuvimos en Finca Cortesín el viernes. Ya lo conocíamos. Yo creo que la gente más o menos también lo conoce bastante, ¿no? De aquellos Volvo, Mundial Match Play y demás, ¿no? Y demás pruebas de enorme prestigio que ya ha cogido. Pero, de alguna manera, Vicente, confirmamos lo que ya sospechábamos, ¿no? Y lo que ya habíamos visto, que es un campo que puede ser espectacular para Match Play, ¿no? Lo tiene todo. Tiene esos pares 4 cortos. Hombre, con las chicas va a ser un poco distinto todo y se van a ir haciendo las modificaciones pertinentes, ¿no? Y adecuar un poco el campo pues al espectáculo que puedan dar ellas. Pero es realmente un campo, eso, ¿no? Donde te echas a temblar en muchos de los tees y eso para el match play pues es verdaderamente impresionante. Y en general, ¿no? Me parece un campo que en conjunto para una competición match play, como ya se demostró en aquellos Volvo, es perfecto, ¿no? Diría. Sí, bueno, la realidad es que el diseño sí está muy pensado para tener muchos hoyos, como tú decías, de risk and reward, ¿no? Hoyos que de maneras distintas, que es lo fundamental para match play. Cuando tienes distintas opciones de poder enfrentarte a cada uno de los hoyos que se te plantean por delante, ¿no? No solo ya los cortos, sino también los largos. En los largos te está dejando también las opciones de poderlos jugar de una manera más o menos agresiva, dependiendo de lo que quieras obtener, ¿no? Y al final, como no estás jugando exclusivamente contra el campo, sino contra la jugada al lado, que también tendrá su estrategia, lo hace bastante atractivo. La verdad que la repercusión que tuvimos en esos 3 años, 2009, 11
y 12, con respecto a los comentarios del campo. Siempre se valoró muchísimo ese diseño que había hecho Cavell Robinson de un campo de Championship Course en el cual pues tenías esas variedades de juego. Sí, pues fuimos muy valorados por el tema del mantenimiento, ¿no? Que siempre suele estar bastante impecable y con mucho cuidado al detalle, que se ha mejorado en los últimos años, como pudisteis comprobar el viernes, con el cambio de la hierba del green, pasando de una Bentgrass, de una Grostis a una Bermuda Ultra Dark, lo que le hace mucho más, digamos, una superficie mucho más estable para el juego, mucho más receptiva, con mucho menos consumo hídrico, que al final eso es importante y que adapta muy bien al agua regenerada que utilizamos aquí. Entonces, todo ese tipo de mejoras, también hemos hecho mejoras en los bunkers a la hora de la construcción con los Better Billy Bunker, que es un sistema de construcción en el cual pues se pone en una grava con una resina que hace que sea todo uniforme por debajo y que drene muy bien, con lo cual la capa de arena es uniforme a lo largo de todo el bunker. Bueno, los cambios de los antegrines, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de mejoras respecto al Volvo las hemos ido haciendo año a año, siempre con la idea de tener un torneo como el que nos viene, ¿no? Como la Solheim Cup. Y el diseño pues es el que es, no se ha variado, sí se ha mejorado para hacer los hoyos, digamos, un poco para el gran público más jugables, porque es un campo que demanda mucho al jugador amateur. Y alguna sorpresa habrá, efectivamente, alguna sorpresa tendremos para la Solheim Cup 2023, con algún cambio en algún hoyo importante que lo hará mucho más vistoso. Vicente, yo creo que no exageramos si decimos que si la semana que viene se tuviera que jugar la Solheim Cup en Finca Cortesín estaría preparado por el nivel de mantenimiento tan espectacular que tiene todos los días del año. O sea, no es un campo que se prepare para torneo y que se ponga espectacular y que el resto del año, pues bueno, sí, está bien, pero no, es que está prácticamente de torneo cada semana. Pero teniendo en cuenta que quedan 3 años para que llegues a Solheim, ¿qué nos puedes contar de esos cambios que se van a hacer o qué es lo que cuáles son las principales novedades que se van a poder ver en el campo en esa Solheim? Si te digo la verdad, cambios reales en lo que la parte agronómica o en la parte constructiva del campo, pues no va a haber. No va a haber, si te soy sincero. Es decir, con eso no pretendo ser prepotente y decir que el campo está impecable siempre, porque siempre tienes márgenes de mejora, es decir, trabajar mucho con el tema del drenaje para meterle más arena al campo y que drene mejor en caso de que vinieran unas lluvias un poco fuertes, pero vosotros estuvisteis el viernes jugando, el campo yo creo estaba impecable y sin embargo el día anterior se había tenido que suspender el juego en Guadalmina, ¿no? Porque cayó en toda la Costa del Sol una gran tromba y el campo nuestro estaba jugable al día siguiente, igual que estuvo Guadalmina, estaba jugable perfectamente, con lo cual en todo eso se ha mejorado muchísimo el campo y a nivel, como te decía, constructivo y de calidades agronómicas no creo que haya cambio. Los únicos cambios serán los que nos solicite la capitana del equipo europeo para adaptar el campo mejor a lo que ella considere son las condiciones de juego para favorecer al equipo europeo, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, ¿no? Que gane Europa, ¿no? Con respecto al tema de diseño, pues como siempre se ha diseñado el campo con múltiples tees en distintas opciones de juego, como bien ha comentado David, pues al final lo que se hará, pues probablemente, evidentemente, es a lo mejor agrandar algún tee, por supuesto nivelar absolutamente todos los tees, porque con el paso del tiempo los tees se van desnivelando y eso es una cosa que está dentro de nuestro CAPEX de golf permanentemente y todos los años se va haciendo, con lo cual, pero no habrá grandes sorpresas. Sí habrá alguna con respecto, pues, alguna transformación de algún hoyo de par para hacerlo más vistoso para el match play, pero realmente yo creo que lo que hay que seguir es en esa línea. Nosotros siempre creo y nos consideramos un poco pioneros en el tema agronómico. Hemos traído muchas cosas de Estados Unidos y las hemos implantado en Cortesín siendo los primeros y yo creo que tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y todo lo que nos exija la parte agronómica del Ladies European Tour y del LPGA, pues se llevará a cabo si consideramos que es necesario y que mejora realmente las condiciones de juego. Pero ya te digo que de las visitas que hemos tenido en el tema puramente agronómico, pues no hemos tenido ningún tipo de comentario más que seguir en esa línea. Por supuesto, no abandonarla, que es lo fundamental. Claro. Sí, hay quizá la tarea que tenéis más por delante es la de la intendencia, ¿no? De cómo pensar en meter a tantas miles de personas, ¿no? En
en un campo que tiene una orografía pues ciertamente abrupta en algunos sitios, complicada, pero que sí también se atisba, ¿no? Que aquello se puede realizar no sin problemas, pero sí con echando la imaginación y creatividad, ¿no? Un poco también la tarea va a ir, pues, tenéis 3 años por delante, Vicente, el mayor trabajo quizá va a ir por ahí, ¿no? En realidad, ¿no? Bueno, como bien dices, todo tiene solución, es decir, y evidentemente no es tanto como parece. Vosotros estuvisteis durante el Volvo, si lo recuerdas, abrimos caminos para que la comunicación fuera fluida. Bueno, se van a recuperar todos aquellos. Tenemos la grandísima suerte de contar con los planos de los World Match Play, en los cuales aparecen todos esos caminos y todo lo que hicimos en su día, y nuevos caminos que no se aceptaron hacer, digamos, para el torneo Volvo World Match Play, porque no consideramos que fuera una necesidad imperiosa, dado la cantidad de público que se esperaba, que fue mucha y fue buena, pero no va a ser evidentemente la que vamos a tener a Solheim. Sí que nosotros ya hemos empezado a abrir algunas cosas que quizás a lo mejor han pasado inadvertidas para vosotros el viernes, puesto que son cosas que no se ven, pero ya, por ejemplo, hay comunicaciones entre algunos hoyos, pues que ya hemos empezado a trabajar, ¿no? Que ya hemos empezado a trabajar para que no tengan un efecto estético en el jugador a última hora, ¿no? Nosotros en eso sí que ya hemos empezado, estamos empezando a recuperar esos caminos de comunicación para el público, eso cómo se puede mover el público, y nuevos caminos que no existían en su momento para que puedan tener esas comunicaciones, ¿no? Sí, hay una parte también que quería apuntar y si me lo confirmes o no, Vicente, y es la experiencia que ya habéis tenido también en otro tipo de intendencia para este tipo de eventos, que es la de los parkings y tal. Yo creo que ahí Finca Cortesines, iba a decir insuperable, pero por ahí, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, realmente el tema de parking, bueno, tú piensas que nosotros tenemos 214 hectáreas y otras 50 hectáreas más al norte nuestro, que también pertenece a Finca Cortesina, aunque aún no están urbanizadas, que es la expansión natural que vamos a tener entre la autopista y nosotros. Y todo ese espacio se dispone, se pone a servicio. Pero es que además tenemos la gran suerte de que el municipio de Casares es un municipio con muy poca construcción y edificación. Es bastante virgen. Entonces, a menos de 5 o 10 minutos tenemos muchísimas zonas de parking para el staging. Es decir, todas las dificultades que podrían tener celebrar este tipo de competición en un sitio como Marbella, donde ya está muy consolidado todo, donde ya tendrían que los transportes moverse mucho, en este caso no ocurre, ¿no? Porque hay muchísimo terreno libre, hay muchísimo sitio donde poder elegir, y al nivel staging, sobre todo lo que es fuera de la finca, pues es bastante más sencillo de organizar. Es que es lo que iba a decir, es que en este tipo de citas, ¿no? Que concentra tantísima gente, ¿no? Como los majors, una rider, es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Para la comodidad al final del espectador, que es importantísima, que la gente que llegar allí no sea una pequeña aventura, ¿no? Porque eso al final incide mucho en la experiencia, ¿no? Que vive cada cual, ¿no? Que va allí, ¿no? Y es mucho más importante, por experiencia lo digo, ¿no? Cuando te encuentras con un US Open donde lo tienes todo a contramano, y en este sentido el hecho de poder, digamos, aparcar relativamente cerca o muy, muy cerca es una ventaja, eso, insuperable, decía yo, y Finca Cortesina ahí en ese sentido ya es que lo tiene hecho, lo tiene ganado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la elección nuestra por parte del LED, pues también han valorado eso, han valorado las infraestructuras internas, el hotel y el golf, porque también no olvidemos que el hotel está a pie de golf. Es decir, yo creo que va a haber pocas Solheim Cups, bueno, ha habido algunas, evidentemente, pero pocas han sido las de donde las jugadoras van a ir de su habitación andando al campo de prácticas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso también es una ventaja para los nivel equipos, ¿no? El estar concentrados en una especie de burbuja, que ahora está tan de moda, en aquel momento, una especie de burbuja entre lo que es golf y hotel, ¿no? Pero aparte de eso, efectivamente, tienes, pues, no sé, tenemos más de 9 kilómetros de viales dentro de lo que es la propia finca, parcelas libres muchísimas, pero la intención es usar algo más exterior, porque en proximidad pues tenemos muchos sitios dentro de lo que es el término de Casares que ya están urbanizados y donde se puede perfectamente aparcar pues toda la magnitud de vehículos que se prevé que pueden asistir a esta cita. Y eso va a ser muy cómodo, evidentemente, porque no es lo mismo que organizar dentro de un entorno urbano este tipo de competición. Claro. Vicente, los dos equipos se quedan en el hotel, ¿no? En eso no está claro, ¿no? No hay ningún problema para que se queden allí mismo en el mismo hotel, ¿no? No es necesario ni las villas, ¿no?
En principio el hotel está reservado para la organización del torneo y evidentemente entiendo que al final los equipos serán los que hagan uso de ellos. ¿sí? Claro. Y una curiosidad, no es que haga falta testar a Finca Cordesín, porque ya se ha testado sobradamente, ¿no?, en esos Volvo World Match Play, pero ¿hay en la cabeza alguna idea o algún proyecto de acoger antes de la Solheim Cup algún torneo, ya sea femenino o masculino, precisamente para poner a prueba, entre comillas, parte de toda esa intendencia que hace falta? ¿O en principio no? La próxima cita va a ser la Solheim Cup y no va a haber ningún torneo más profesional de aquí a 2023 importante en Finca Cordesín. Pues Alejandro, con sinceridad, no, yo creo que la Solheim Cup tiene suficiencia en magnitud para que nos dediquemos estos 3 años exclusivamente a pensar en ello. Uh-huh. Finca Cordesín ya está testado en eventos tanto de hotel como eventos de golf durante estos 14 años que ya llevamos en marcha, y yo creo que no, que ahora lo que hay que concentrarse es exclusivamente en el éxito de esa futura Solheim Cup, ¿no? El volcarnos en todo lo que sea necesario para que salga lo mejor posible. Entonces, de momento no tenemos ninguna intención de hacer nada entre medias. Hacemos la Solheim Cup, esperemos que sea un gran éxito y una vez pasado, pues ya volveremos a hablar de qué es lo próximo, ¿no? ¿Cuál es el próximo reto, ¿no? Sí. Perfecto, pues Vicente, muchísimas gracias por haber estado en esta bola provisional, por contarnos esos detalles, ¿no?, que vamos a ir sabiendo y que seguro que vamos a ir hablando mucho más de aquí a 2023 en las próximas semanas, próximos meses y próximos años. Nos apetece muchísimo que llegue ya esa Solheim, que estamos convencidos que va a ser un éxito tremendo. ¿Se ha hecho alguna estimación, Vicente, de cuánto público más o menos podría llegar a ver esa semana completa en la Solheim? Pues están hablando entre 45.000 y 60.000 espectadores, más o menos. Uh-huh. Bueno, una cifra magnífica y estupenda para todo el entorno, ¿no? Para la Finca Cordesín, para la Costa del Sol, para evidentemente Andalucía, España y lo que puede dejar esa Solheim, además histórica, ¿eh? No lo olvidemos, que se van a jugar seguidas, ¿eh? La Solheim Cup y la Ryder Cup, algo que no ha pasado antes y que eso seguro que es un aliciente más, ¿no, Vicente? Para lo que puede ser desde el punto de vista del turismo, ¿no? De lo aficionado, ¿no? Desde mi punto de vista, el que se celebre la semana anterior, pues va a crear muchas sinergias entre uno y otro, ¿no? Va a crear unas sinergias que nunca han existido, porque siempre se han jugado en años alternos, uh-huh. Y el hecho de que se celebre el mismo año, pero además en semanas seguidas, yo creo que sí que va a tener un componente de que va a beneficiar mucho a la Solheim Cup, ¿no? Porque habrá una cierta equiparación a nivel mediático. Se va a hablar mucho más de la Solheim también en su relación con la Ryder de la semana posterior. Estoy hablando a nivel mediático, siempre es muy importante la parte femenina y la semana siguiente la masculina, ¿no? Uh-huh. De un Europa-Estados Unidos. Ha pasado con otros deportes, como por ejemplo el Mundial de Baloncesto Femenino, que cuando se celebra en los mismos años que el masculino y además justo con anterioridad ha tenido repercusiones mediáticas mucho más elevadas y de asistencias de público, con lo cual creo que también puede haber ese efecto sinergia entre uno y otro. Y perdón, Alejandro, pero no solo para mí es importante el tema del espectador presencial, que es muy importante, evidentemente. Es la exposición mediática, ¿no?, y televisiva que va a tener el evento, ¿no? Claro. Jamás, desde la Ryder Cup 97 y en la Ryder Cup 97, por no existir los medios digitales y por no existir otro tipo de medios en aquel momento, yo creo que va a ser el evento golfístico de mayor repercusión que jamás haya celebrado en España, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, todas esas horas de televisión en directa en los distintos continentes, ¿no? El mercado asiático, el mercado de confirmación en el mercado estadounidense de lo que es la Costa del Sol, yo creo que nos abre unas grandes puertas a todos los empresarios de la zona para poder, digamos, exponer nuestras ventajas competitivas como destino con respecto a otros destinos alternativos, ¿no? Entonces, a mí la parte mediática, la parte televisiva, creo que es fundamental y hay que ponerla muy en valor, ¿no? Sin ninguna duda. La verdad es que todo lo que se escucha y todo lo que se oye sobre esa Solheim Cup en Finca Cordesín, pues suena fenomenal y nada, y lo iremos contando aquí, por supuesto, en Ten Golf y en la bola provisional para... Oye, que no quedan 3 años, ¿eh? Quedan ya menos de 3 años. Exacto. 2 años y 9 meses, 2 años y 10 meses. Ya no es lo mismo. No es lo mismo el 2 que el 3. Esto se nos viene encima
encima ya, Exacto. Y hay que apreciarlo de esa manera y valorarlo, el tener un gran evento como la Solheim en España y en Andalucía. Así que nada, que enhorabuena por esa elección y esa selección como sede de la Solheim, Vicente, que mucho ánimo con el trabajo, que seguro que va a ir muy bien, y también enhorabuena por todo lo que hace Finca Cortesín en cuanto a avances tecnológicos, en cuanto a la efectividad, ¿no? en el manejo de los recursos para tener los campos pues cada vez más sostenibles, ¿no? Es punta de lanza y referencia en España en ese aspecto, y yo creo también hay que agradecérselo por ahí. Así que, bueno, que sigan ustedes trabajando tan bien y de manera tan espectacular en ese campo y en ese hotel y en esas instalaciones, y que seguiremos hablando de Solheim, de mucha Solheim y de mucho Finca Cortesín. Pues muchísimas gracias a los dos, y sí, seguiremos en esa línea, no hay que desviarse. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Vicente. Hola. Y hablamos mucho de Solheim, hablamos de Ryder Cup, y bueno, pues ya que ha salido el tema votando, ¿no? de la Ryder Cup, ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa, pues qué importancia, ¿no? va a tener precisamente la Ryder Cup, o qué importante es la Ryder Cup en ese acuerdo estratégico entre el PGA Tour y el European Tour. Una noticia, recordemos, histórica, una de las noticias más importantes que se ha dado en el mundo del golf en los últimos años. David, la Ryder Cup es un elemento fundamental, ¿no? en esta negociación entre European Tour y PGA Tour. Sí, ¿no? tal y como hemos ido avanzando, las cosas como son, sí. ¿no? Veníamos rumiando, ¿no? En los últimos podcasts y en las últimas semanas en Ten Golf, todo este movimiento que se estaba produciendo, ¿no? Y que sabíamos que se estaba produciendo, lo hemos ido contando, ¿no? Hemos ido describiendo todas esas bandas a las que estaba jugando el European Tour, sí. ¿no? Para buscar una salida a una situación complicada desde el punto de vista financiero, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está. Y de hecho aquella oferta saudí tan importante, tan potente, diríamos, Alejandro, que ha sido clave, ¿no? Definitiva, ¿no? En cómo se han precipitado de rápidos los acontecimientos. Exacto, ¿no? Porque nosotros íbamos contando cómo iban todas las negociaciones, las vías abiertas, pero sí es verdad que en ese momento, por lo menos cuando hablábamos la semana pasada de todo este asunto, el lunes pasado, no pensábamos que iba a haber un desenlace tan rápido, ¿no? Iba un poco más a medio plazo, quizá después de la final de Dubái, ¿no? Cuando se pudiera anunciar algo, pero como tú dices, David, claramente esa ofensiva del golf saudí, esa oferta jugosísima que había encima de la mesa del European Tour, es lo que ha hecho dar ese paso adelante a Jay Monahan y al PGA Tour, ¿no? Y decir, que aquí estamos nosotros, ¿no? Exacto, a ese rival, digámoslo así, sí que lo temía Jay Monahan, ¿no? Y el PGA Tour, ¿no? O sea, porque es muy sencillo, ¿no? Con tanto dinero por delante que se pueda poner sobre la mesa, pues realmente, bueno, y aparte que es que lo llegaron a sentir en sus propias carnes, ¿no? El PGA Tour, cuando jugadores de la talla de Bruce Koepka, Dustin Johnson o Phil Mickelson, pues no le hicieron no le hicieron ascos a aquella famosa Premier League, sino que incluso se manifestaban claramente a favor, ¿no? Uh-huh. Aquello sí que realmente puso en alerta, y además no hay más que recordar la reacción tan agresiva, ¿no? Del PGA Tour, ¿no? Cómo fue aquello y de qué manera. Enviando un email a todos los miembros, a los socios, recordándoles que tenían que ser fieles al PGA Tour y que no se iba a permitir, ¿no? Ningún coqueteo con la Premier League, que o se era del PGA Tour o se era de la Premier League, que no se iba a permitir jugar a dos bandas. No solo que no se iban a permitir, sino que además no se iban a arrepentir, ¿no? De hacerlo así, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ha sido clave, ¿no? Ha sido clave. En el momento en el que el European Tour se ha sentado ya de una manera un poco más seria a hablar con el banco saudí, sí, de la posibilidad de venderles, ¿no? El European Tour por unas cantidades extraterrestres. Uh-huh. Ahí el PGA Tour ha dicho, espérate que mejor que a lo mejor se puede encontrar otra solución, sí, ¿no? Otra salida, ¿no? Sí. Y efectivamente, o sea, el European Tour ha conseguido liquidez. ¿Por qué? Porque el PGA Tour va a pagar, ¿no? Claro. Esa parte, digamos, de la sociedad que va a comprar,
Y de Damon European Tour Productions, ¿no? European Tour Productions es lo que entra en el accionariado directo de European Tour Productions, que obviamente pues es lo más atractivo que tiene ahora mismo el circuito europeo dentro de su unidad de negocio, porque pues no olvidemos que son los que producen la señal de televisión de todos los torneos del circuito europeo y sobre todo, y lo más importante, los que venden, ¿no? Es la empresa que vende los derechos de televisión del circuito europeo y de la Ryder Cup, que por eso decíamos que es muy importante la Ryder Cup en este acuerdo del PGA Tour, ¿no? El PGA Tour se mete en el negocio de la Ryder Cup. Exactamente, y de alguna manera, y sin que se me malinterprete, el PGA Tour adquiere de esta una posición casi de monopolio, ¿no? A la hora de negociar los derechos televisivos, sí. Porque es que todo el golf de alto nivel va a estar en sus manos, ¿no? Cuando se siente a negociar con las televisiones, ¿no? Con las cadenas. Y va a poder pues manejar y vender paquetes un poco a antojo, ¿no? O desde luego con más peso, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? Y por fin, también como dijimos estas semanas atrás, el PGA Tour de alguna manera mete mano o entra en el círculo sagrado de la Ryder Cup, ¿no? Que es donde no tenía entrada, ¿no? Donde no tenía acceso, donde no se comía ninguna parte del pastel, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Era un negocio en el que no entraba, no formaba parte el PGA Tour, y es el gran negocio del golf, no lo olvidemos, ¿eh? La Ryder Cup está por encima de todo, de los medios y de cualquier otra cosa. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora lo que queda es ir viendo cómo se va construyendo todo ese acuerdo. De momento yo creo que había prisa por anunciar. Esa es la gran demostración, David. La gran demostración de que había prisa es que todavía no saben cómo lo van a hacer. Pero lo que querían era anunciarlo. Lo que querían era anunciarlo y dejar claro a los árabes que bueno, que no iban, que esa puerta se la habían cerrado, ¿no? De alguna manera. Y va a ser muy interesante. Claro, realmente va a ser muy interesante cómo se desarrolla ahora, en los próximos 2 años, diría yo, pues cómo se va a ir implementando todo esto, cómo va a ir evolucionando y desarrollándose, porque esto va a tener consecuencias directas en los calendarios y todo al final nos hace pensar, o nos confirma, mejor dicho, que se tiende pues a un gran circuito mundial, ¿no? Un gran circuito mundial o una gran primera división mundial, digamos, del golf, de élite, y luego a partir de ahí, pues otros sucesivos y no menos y también jugosos escalones, ¿no? Pues llamémosle segunda división o lo que en tenis diríamos, hemos contado tantas veces, ¿no? Sí. Los Majors, los Masters 1000 y luego esos ATP 500, esos ATP 250, pues por ahí pueden ir un poco los tiros para entendernos, para que la gente entienda un poco cómo se puede acabar planteando todo, ¿no? Sí, seguramente pues será eso, ¿no? Será pues algo parecido a como dices, David, al tenis, es decir, habrá unos majors, estarán los campeonatos del mundo y después pues ya veremos si se llamará World Tour el primero y después habrá una segunda división que se llame America Tour y otro Europa Tour, en fin, ya veremos cómo se va a ir llamando todo, pero desde luego van a ir por ahí los tiros y también será interesante ver cómo se van a organizar desde el punto de vista de las tarjetas, ¿no? Los diferentes miembros, ¿no? Si a través del European Tour se va a poder dar el salto a ese circuito mundial, en fin, qué es lo que ya se irá viendo, todo este tipo de detalles que son al final los más importantes en el día a día de la competición y que tendrán que resolver pues en futuras reuniones, ¿no? Y va a ser realmente interesante ver, por ejemplo, pues no sé cuánto lo que va a costar, si va a ser mucho o no va a ser mucho, llegar al tope, ¿no? A la mejor situación o al mejor circuito del mundo, ¿no? Estar entre los 50 mejores, 60 mejores y demás, ¿no? O sea que bueno, va a ser interesante a ver si habrá torneos cosancionados, ¿no? Entre el PGA Tour y el European Tour. Bueno, en fin, ahora mismo. Bueno, a ver, yo en el tema de los torneos cosancionados, a mí lo que se me ocurre, y por lo poquito que hemos podido ir hablando y tal, pero bueno, echándole sentido común al asunto. A mí lo que creo es que va a ocurrir es que lo que hoy entendemos como campeonatos del mundo, que hay 4, sí. Es posible que sea una categoría que incluso reciba otro nombre, ya veremos, las series mundiales o vete tú a saber, ¿no? Y que también un poco, no copiando, pero sí para hacernos una idea, el modelo del tenis, pues que pasen de ser 4 a ser 9, 10, haya por ahí, o sea, haya más torneos, uno al mes incluso, ¿no? Digamos de media, ¿no? Sí.
de torneos de este calibre, ¿no? Digamos en el segundo escalón por detrás de los majors. Sí. No me extrañaría nada, ¿no? Sí, meter ahí los mejores del PGA Tour y los mejores del European Tour, por ejemplo, ¿no? A lo mejor los 5 o 6 mejores del PGA Tour y los 2 o 3 mejores del circuito europeo, ¿no? Exactamente. Siempre con un equilibrio a favor de aquella parte del charco, ¿no? Pero eso, ¿no? Pues se nos ocurre, ¿no? Pues pensar eso, ¿no? Pues en un Memorial, Bay Hill, ¿no? Exacto, Arnold Palmer, The Players, por supuesto. Genesis, seguramente, Riviera, Wentworth, ¿no? En el circuito europeo, ¿no? Sí, y ahí es donde a nosotros, en concreto, al golf español y a lo que nos atañe más directamente, también se abre ahí una expectativa muy interesante, ¿no? Y es que realmente en España pueda llegar a coger un gran torneo de este tipo, ¿no? Y que ahí entren ya... siempre se habló, ¿no? Siempre hay una especie de leyenda, llámalo rumor, de que el Banco de Santander, a lo mejor, en un momento dado, a esa aventura sí que se tiraría de cabeza, ¿no? Sin duda. ¿Por qué no? ¿Y por qué no imaginar de aquí a 2 o 3 años un gran torneo equiparable a lo que hoy son los campeonatos del mundo en Valderrama, ¿no? Yo lo veo muy por ahí, por ejemplo, ¿no? Sí. Además nos consta que el PGA Tour no ve ni mucho menos con malos ojos hacer un torneo en Valderrama de su circuito. O sea, no lo consideraba con malos ojos antes en esta política expansiva que está llevando el PGA Tour, ¿no? Con los torneos en Corea, en Japón, abriendo nuevos mercados, ¿no? En México, por supuesto, Puerto Rico. Pues uno de los sitios donde habían puesto el ojo el PGA Tour para abrir un nuevo torneo era precisamente en Valderrama. Así que en España, ¿no? O sea que es una buena oportunidad, como dices, ¿no? David, de que se una pues a ese rango de torneos superiores que están justo por debajo de los medios. Exacto, ¿no? ¿Por qué no pensar, ¿no? En 6 torneos de este tipo, campeonato del mundo en Estados Unidos, 2 más en Asia y 3 en Europa, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Es una distribución que quizá no difiera mucho de la que encontremos, ¿no? De aquí a 2 o 3 años, ¿no? Desde luego, como decías, David, es apasionante lo que se viene por delante en cuanto a ese tipo de negociaciones. Por lo pronto, pues lo que va a haber es un respeto máximo ahora mismo, porque son socios el PGA Tour y European Tour. Por decirlo de alguna manera, no se van a hacer la puñeta, para que nos entiendan mal y pronto. Es decir, los calendarios pues van a estar más cuidados al milímetro, van a intentar no pisarse callos, no ponerse torneos muy importantes pues en las mismas semanas que puedan perjudicar la participación de esos torneos, y también va a ser importante desde el punto de vista de las escuelas, ¿no? Que recordemos que durante muchos años las escuelas del circuito americano y del circuito europeo se han ido pisando muchas veces, ¿no? Quien jugaba una no podía jugar la otra. Bueno, pues todo eso evidentemente yo creo que se va a solucionar porque ahora hay intereses comunes y la idea es ir de la mano. Entonces... No, y porque es que a lo mejor si lo piensas bien, a lo mejor es que solo tenemos una gran escuela. Puede ser, ¿sabes? Efectivamente. Sí, puede ser. Si establecemos... Si establecemos que pueda haber una gran segunda división, pero gran, me refiero, que es que a lo mejor lo que hoy entendemos como Conferry Tour y Challenge Tour, hablando mal y pronto, estas cosas no van a ser así tan sencillas, pero más o menos para entendernos, lo que hoy es el Conferry Tour, la segunda división del PGA Tour, y el Challenge Tour, la segunda del European, puedan confluir, incluso aprovechando citas que ya están en el calendario del European Tour, en una gran segunda división con grandes bolsas de premios. Ojo, claro. Que no va a ser hacerles de menos, ¿no? Ahí es donde otro grandísimo grupo de grandísimos jugadores va a tratar de promocionar pues cada año a la gran primera división, claro, vamos a llamarlo así. Claro. Pero bueno, todo esto no deja de ser una especulación. Digo simplemente para hacernos una idea a todos un poco de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? De la dimensión, todo va a ser que tiene esto. Todo va a ser mucho más complejo y seguramente no rápido, ¿no? Pero sí, esto ya tiende inexorablemente hacia un circuito mundial que creo que va a organizar muy bien en la cabeza de los aficionados este deporte, mejor de lo que estaba, ¿no?
que no estaba mal, de ninguna manera, pero yo creo que al final la claridad y el orden pues también ayuda, ¿no? Ayuda a la promoción del deporte. ¿Sí? Va a ser más fácil de seguirlo todo, ¿no? Y evidentemente de entender quiénes son los mejores, dónde están los mejores, cuándo compiten los mejores, ¿no? Y creo que todo eso siempre es bueno. Al Ladies European Tour, por ejemplo, le ha venido de maravilla la alianza con el LPGA y estamos convencidos de que esto también le va a sentar bien al circuito europeo y en general al golf en Europa, ¿no? Porque ya no habrá que llamarle circuito europeo, sino al golf en Europa, ¿no? Que es lo que se empeñó fundamentalmente, el mensaje que quiso transmitir Keith Pelley el viernes en la rueda de prensa con los medios de comunicación, esa rueda de prensa telemática, en la que decía que esto sin ninguna duda es una noticia extraordinaria para el golf en Europa. Así que, bueno, lo iremos viendo, lo iremos contando y desde luego va a ser muy entretenido y les iremos diciendo claves conforme se vayan sabiendo cosas que seguro que en los próximos días vamos a ir sabiendo muchas más cosas de todo este asunto, de toda esta alianza estratégica histórica. David, acaba el circuito europeo, queda poquísimo. La gran noticia que nos deja el fin de semana en ese sentido es que Adri Arnaus ha conseguido ya, de forma matemática, ha garantizado su presencia en la final de Dubái. No pudo ganar a Alfred Dunhill, una pena esos bogies, ¿no? En los hoyos 10 y 11 que lo dejaron completamente parado, esos ¿no? últimos 9 hoyos, esos Exacto. últimos 9 del domingo, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde realmente se se reparte el bacalao, ¿no? Sí. Como se suele decir, y bueno, y él no estuvo todo lo fino que hay que estar ahí, sí. ¿no? Precisamente los hoyos que mejor se le habían dado los días anteriores y sin embargo el domingo pues hizo un parcial de +3, ¿no? De 40 golpes, que es lo que le impidió realmente pelear por el título, que se acabó llevando Bezuidenhout. No está mal, los dos campos, David, que tiene Bezuidenhout en su bolsillo, en su palmarés, en su vitrina, Valderrama sí. y Leopard Creek. Oye, pues son dos de los grandes mitos, ¿no? del circuito europeo, dos campazos. Y qué bien se lo pasa uno, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, que decías que la última jornada de Leopard Creek hay que verla con una bolsa de pipas y a disfrutar, porque es realmente espectacular la cantidad de cosas es así, que pasan, ¿no? le tienen muy cogido el punto al campo, obviamente, ¿no? Lleva tantos años y saben cómo prepararlo, lo llevan por donde quieren y realmente lo van. Fíjate que en este torneo muchísimas veces el resultado líder el viernes finalmente incluso a veces se gana por debajo de ese resultado líder del viernes, ¿no? Pero muchísimos años, ocurre mucho, ¿no? Luego, obviamente, también todo depende del viento que se levante y demás, ¿no? Pero ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho. Hay veces que estás y dices, ¿cómo se está disparando este año el resultado? Y dices, no. El -13 del viernes muchas veces acaba siendo casi el resultado ganador o incluso por debajo, ¿no? Sí, es cierto. Y vamos a ver, también nos ha dejado ahí algunos nombres interesantes esta semana, vamos a ver Sean Crocker, la evolución que lleva, estuvo a punto de ganar, fue el que realmente más cerca estuvo detrás de Bezuidenhout o Jaden Schapper, ¿no? El jovencísimo de 19 años sudafricano que también tiene una pinta excelente, ¿no? Como Nienaber, ¿no? Del estilo de Wilco Nienaber, que creo que vamos a hablar mucho de ellos en las próximas semanas y precisamente esta semana que tenemos una doble cita en el circuito europeo. Ya hablaremos el jueves de ello, pero cita en Dubái y cita en el Open de Sudáfrica, donde se van a terminar pues de definir esos 60 primeros jugadores que entrarán en la final de Dubái y se irá aclarando el torneo. Sí podemos anticipar una cosa, David, que lo vamos a explicar durante la semana. Vamos a tener una final de Dubái más emocionante que nunca. Así que ojo a ese tema. Más parecido a la FedEx de lo que hemos visto en los últimos años. Así que no se lo pierda nadie, que va a estar muy bien las dos semanas que quedan de competición y de golf para cerrar ya esta temporada. Definitivamente. Sí, así es. Más, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí. Más candidatos que nunca, ¿no? Al triunfo final en la Race to Dubai. Exacto. Y eso, lógicamente, es pura emoción, ¿no? Que lo vamos a contar en unos minutos, como quien dice en la página de Ten Golf. Sí, lo van a poder ver y va a merecer la pena, porque se puede decir, ¿no, David, que es una temporada histórica también por ahí, en el circuito europeo? Nunca se había dado algo así.
Sí, es lo que venimos diciendo también con este año con este maldito 2020, ¿no? Que por lo menos alguna ventajita nos ha dejado también, ¿no? Si cuando queremos ver la botella medio llena, pues también se puede ver en algunos aspectos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Este año terrible, pues también ha provocado este tipo de situaciones extrañas, según las cuales, pues claro, muchos jugadores llegan con opciones hasta la última cita y claro, eso va a ser un polvorín, ¿no? O sea, la final de Dubái este año va a ser un polvorín con tantísimos jugadores con posibilidades de ganar, ¿no? Es que es una ocasión única, ¿no? Para muchísimos jugadores. Va a ser muy bonito. Tenemos ya 4 españoles seguros en esa final de Dubái y hay 2 más que se pueden clasificar, Alejandro Cañizares y Sebastián García Rodríguez. Para ello, evidentemente, lo tendrían que hacer muy, muy bien esta semana, ganar, básicamente. Uno juega en Dubái, Cañizares, y Sebastián García Rodríguez juega el Open de Sudáfrica. Así que también vamos a tener mucha emoción en ese sentido esta semana y todo eso se lo vamos a ir contando en Ten Golf. Bueno, pues hasta aquí llega esta bola provisional. Le hemos contado de todo, de Andalucía, Costa del Sol, a Solheim, Finca Cortesín, con Vicente Rubio, con Óscar Díaz, con David Durán y, por supuesto, hablando de este acuerdo, ¿no?, entre el PGA Tour y el European Tour. Y más que le vamos a seguir contando en Ten Golf y en la bola provisional del próximo jueves, donde ya hablaremos de los torneos de esta semana. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos, por ser tan fieles a Ten Golf y muchísimas gracias, por supuesto, a David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa es del indio, la culpa es del indio.